Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy nosotros le estaremos hablando de lo que es la acústica, algunos elementos relacionados a este, como son la intensidad sonora, la presión sonora, entre otros más. Esta presentación está siendo realizada por Calleja Peña María Lucía, Carmona Manga Valeria Sofía, Castillo Romero María José, Cuentas Álvarez María Rosario y mi persona, Alina Yiret Carpio Barreto. Nosotros estaremos haciendo una breve presentación sobre esto, así que damos inicio a esta. Bueno, la acústica es una rama de la física que se ocupa del estudio del sonido y las ondas mecánicas que se propagan a través de la materia. Se enfoca en la producción, transmisión, almacenamiento, percepción y reproducción del sonido. Algunas ramas de la acústica son la acústica arquitectónica, que estudia las edificaciones y los espacios urbanos para optimizar los sonidos en estos. La acústica musical, que se encarga de los sonidos artísticos, como son los de los instrumentos musicales y algunos sistemas de afinación. La acústica fisiológica, que es la que se encarga del estudio de nuestro aparato auditivo, las enfermedades y los trastornos que se generan de este. Y la bioacústica, que estudia el sonido que transmiten los seres humanos, especialmente los animales, tanto su aparato fonador como los sonidos que emite. La audición es uno de los sentidos vitales tanto para los seres humanos como para los animales. El oído es el órgano especializado en captar las ondas sonoras, transmitirlas al órgano sensorial y convertirlas en señales eléctricas que pueden ser leídas, analizadas e interpretadas por el sistema nervioso central. Los sonidos que nos rodean proporcionan información importante sobre nuestro entorno, lo que optimiza el funcionamiento del sistema nervioso en relación con el medio ambiente. El sonido es una forma de energía mecánica que se genera a través de la vibración de un cuerpo a una frecuencia determinada. Esta vibración hace que el aire circundante también vibre, permitiendo la propagación de la onda sonora. El sonido se caracteriza por la compresión y la rarefacción. Este depende del medio y de la temperatura. Y además, el sonido, el tono se relaciona con la frecuencia y la intensidad con la amplitud de la onda. Algunos factores importantes del sonido son que no se puede propagar en el vacío. En el aire de 20 grados centígrados es de alrededor de 400 metros por segundo, como les venía diciendo, depende del medio y la temperatura, y el oído humano solo puede percibir un rango de frecuencia entre unos 20 y unos 20.000 Hz. Ahora tenemos la presión sonora. Para medir el nivel de presión sonora se usa la fórmula esta que vemos aquí, L de P igual a 20 logaritmo P entre P sub 0, donde P esta es la presión del sonido que está siendo medido y P sub 0 es la presión de referencia utilizada, la cual corresponde a la mínima presión del sonido audible por el oído humano, la cual es 4 kHz. Y el máximo nivel de intensidad audible es de 120 decibeles. Intensidad sonora se refiere a la cantidad de energía acústica que se transmite a través de una unidad de una área en un determinado tiempo. También puede informar sobre la dirección del sonido, ya que existe flujo de energía en determinadas direcciones. Por lo tanto, la intensidad sonora es una magnitud vectorial que tiene tanto módulo como dirección. La intensidad depende de la amplitud de la onda sonora. A mayor amplitud, mayor es la intensidad sonora. La intensidad se mide en vatios por metros cuadrados. ¿Qué es el nivel de intensidad sonora? El nivel de intensidad sonora, también conocido como nivel de presión sonora, es una medida que cuantifica la cantidad de energía acústica presente en un sonido. Se expresa en decibelios y representa la potencia o fuerza con la que el sonido llega a nuestros oídos. El nivel de intensidad sonora se basa en la escala logarítmica, lo que significa que cada incremento de 10 decibelios representa un aumento aproximadamente de 10 veces en la intensidad del sonido percibido. Un nivel de intensidad sonora bajo se percibe como un sonido suave o débil,
mientras que un nivel alto puede resultar en un sonido fuerte o incluso doloroso. La exposición prolongada a niveles altos de intensidad sonora puede tener efectos dañinos en la audición y se considera una forma de contaminación acústica. Por lo tanto, es importante proteger nuestros oídos y evitar la exposición excesiva a niveles altos de ruido. La fórmula para calcular el nivel de intensidad sonora en decibelios es la siguiente, donde L es el nivel de intensidad sonora en decibelios. 1 es la intensidad del sonido en watts por metros cuadrados. 10 es la intensidad de referencia correspondiente al umbral de audición humana. Esta fórmula utiliza una escala logarítmica para representar la amplia gama de niveles de intensidad sonora que podemos percibir, desde los sonidos más suaves hasta los más fuertes. Bueno, a continuación yo les estaré hablando sobre la anatomía del oído. El oído está formado por el oído externo, el oído medio y el oído interno. En el oído externo podemos encontrar el pabellón auricular, o también conocido como la aurícula, que está en la parte externa del oído. También está compuesto por el conducto externo, que es el que conecta el oído externo al oído interno u oído medio, y también podemos ver que este está formado por la membrana timpánica, que este se conoce también como tímpano. La membrana timpánica separa el oído externo del oído medio. El oído medio, que es la cavidad timpánica, está formado por los huesecillos. Esto consta de 3 pequeños huesos conectados entre sí que transmiten las ondas sonoras al oído interno. Los huesecillos se llaman o se conocen como martillo, yunque y estribo. El oído medio también está formado por la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es un conducto que une el oído medio con la parte posterior de la nariz. El oído interno está formado por la cóclea, que esta contiene los nervios de la audición. También está compuesta por el vestíbulo, el cual contiene los receptores para el equilibrio, o sea, para que las personas cuando caminen no se vayan para un lado. Y también está compuesto por los conductos semicirculares, que estos contienen los receptores del equilibrio. Ok, ahora yo les estaré hablando de lo que es la potencia acústica y los niveles de potencia acústica. Bueno, la potencia acústica, ¿qué es la potencia acústica? Es la cantidad de energía que irradia una fuente sonora por unidad de tiempo. Como su fórmula lo dice, se puede definir como P, que es potencia acústica, que esta va a ser, la unidad va a ser en watts, como E, que es la energía acústica, que se da en julios, y sobre AT, que es un intervalo de tiempo, que va a ser en segundos. Esta es independiente al entorno. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que puede estar en un entorno reverberante o seco. ¿Qué es un entorno reverberante? Es un entorno en el cual la onda va a chocar y va a crear lo que nosotros conocemos como eco. Y un entorno seco va a ser cuando la onda va a ir directamente al receptor. En todos estos entornos pueden variar, pero la potencia acústica seguirá siendo la misma. Esta se puede medir a través de un mecanismo que se le llama sonómetro, que es un instrumento el cual mide los niveles de potencia sonora y, digamos, los normaliza aproximadamente como lo hace el oído humano. Ahora bien, hablemos de nivel de potencia acústica. Los niveles de potencia acústica es la percepción que tenemos las personas de potencia acústica, es el volumen, que viene dado por los llamados niveles de potencia acústica en decibeles. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el oído humano no escucha volumen, sino presión. Es decir, es la magnitud que se utiliza por comodidad para expresar la potencia acústica de una fuente sonora. Esto debido a que el campo de los valores es demasiado grande. Esta se evaluará respecto a una potencia que ya está establecida, que se le llama potencia de referencia, que esta es igual a 1 por 10 a la menos 12 watts.
Bien, como su fórmula lo indica, los niveles de potencia acústica se va a dar en decibeles y estos van a ser igual al logaritmo por la potencia acústica de la onda sobre la potencia de referencia, que como dije ya, va a ser 1 por 10 a la menos 12 watts. Bien, ahora una diferencia que tenemos los niveles de potencia acústica y la presión sonora es que los niveles de potencia acústica son fijos, en cambio la presión sonora ya varía. Esta tenemos que tener en cuenta la distancia de la fuente sonora, las características acústicas y el lugar en el que nos encontremos. Bien, un ejemplo de esto podría ser, digamos que nosotros nos encontramos frente a un altavoz y tenemos el volumen al máximo. En todo el ejemplo el volumen va a estar al máximo. Es decir, que cuando nosotros estemos cerca se va a escuchar, digamos, la presión sonora va a ser alta, se va a escuchar fuerte. En cambio, mediante lo que nosotros vamos alejando, la presión sonora va a disminuir, es decir, que el volumen va a bajar. Lo que nos dice que el volumen afecta el sonido, aunque no afecta directamente cómo percibimos nosotros si algo es alto o es bajo. En conclusión, la potencia acústica va a ser eso que está fijo, va a ser fija. En cambio, la presión sonora ya va a variar dependiendo de algunas características del lugar en el que nos encontremos, como lo dije, la distancia y más. ¿Esto qué quiere decir? Que la potencia acústica va a ser independiente del lugar, así que ya está establecida. Muchas gracias.